Estamos en una nueva edición de Aquí estamos por Conclusión TV. ¿Cómo te va, Ana? Muy bien, nuevo encuentro, nuevo tema, más propuestas venimos sumando a esta iniciativa tan linda que estamos tratando de construir con opiniones de especialistas, que hay muchísimos en la ciudad de Rosario para consultar. El tema es nutrición, qué tipo de nutrición tenemos, qué tipo de comida consumimos, qué tipo de comida consumimos creyendo que es una comida adecuada, pero lo que está en la etiqueta refiere una cosa, pero en la práctica es otra. ¿Cuáles son las modalidades, los hábitos de nosotros, los argentinos? ¿Cómo estamos a veces circunscriptos a un tipo de comida y nos cuesta generar otra? El tiempo que demanda también. Totalmente. Bueno, queremos también saber y pensar, junto con los especialistas que convocamos hoy, qué pasa con los niños, qué pasa con los chicos, cómo los alimentamos. Este concepto de nutrición, malnutrición, este tema de la industria, ¿no? Se mezcla algo muy importante que es el tema de la industria en la alimentación que tenemos cada día. Así que hay mucho por charlar en este rato que tenemos por delante. Repasemos nuestros invitados. Va a estar el doctor Omar Leonardo Tabaco, matrícula médica 8942, es médico pediatra, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Verónica Franceschini, presidenta del Colegio de Graduados en Nutrición. Y después, si nos da el tiempo, vamos a estar con Flor Cantor, que es cocinera y licenciada en comunicación. Así, tenemos 3 invitados para hoy. Tres. Seguimos avanzando en la propuesta, Bueno. Así que 3 invitados para la tarde de hoy. ¿Vamos al encuentro de ellos? Recibimos al doctor Omar Leonardo Tabaco. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. No sé si escuchó parte de la apertura, porque ya estaba en línea. Y bueno, a lo mejor son varios los tips que hemos lanzado al aire. ¿Por dónde se comienza cuando hablamos de alimentación y en pediatría, ¿no? Porque hay distintos segmentos, ¿no? Cuando el bebé, después del año, después de los 5 años, hay que segmentar el tema de la alimentación. ¿Cómo hacemos y cómo estamos en la Argentina con respecto a ese tema? Bueno, hay que empezar hablando de la teta, o sea, de la lactancia materna, que es lo mejor que le puede pasar a un recién nacido, pero en realidad tenemos que remitirnos un poco más atrás. Hoy está muy arraigado un concepto que hablamos de los 1000 días, los primeros 1000 días en la vida de una persona, que esto incluye el embarazo y los 2 primeros años de vida, como un momento, una ventana de oportunidades para que a través de una adecuada alimentación seamos capaces de ayudar en la programación metabólica e inmunológica, o sea, las defensas de ese chico para toda su vida. O sea, el origen de las enfermedades crónicas no transmisibles, que es la principal causa de muerte en los adultos, sobre todo las enfermedades vinculadas al síndrome metabólico, a la hipertensión, a la dislipemia, a la diabetes y demás, están originadas en la programación en los primeros momentos de la vida, ya durante el embarazo. De manera tal que esto de una alimentación saludable implica tener adolescentes, mamás bien alimentadas, mamás más allá de la adolescencia con un peso adecuado y también bien nutridas, y eso va a repercutir directamente en su bebé, cosa que después se va a prolongar a su vez a través del tipo de parto, el tipo de nacimiento que va a tener ese bebé, favoreciendo por supuesto el parto vaginal frente a la cesárea, y la alimentación materna exclusiva, el pecho materno exclusivo los primeros 6 meses de vida. Y fundamentalmente establecer la lactancia materna en la primera hora. Contacto piel a piel en la primera hora de vida es fundamental. Después podemos profundizar este tema para lo que es el desarrollo de una microbiota saludable, que son las bacterias que viven en nuestro intestino, y todas estas secuencias de cosas que les he transmitido es fundamental para la programación para toda la vida. Verónica Franceschini también está aquí en el estudio con nosotros, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien. Bueno, para hablar de este tema que tiene que ver con nutrición y malnutrición, digo,
podemos empezar a dividir esos conceptos porque creo que nos permitiría entender un poquito el camino, ¿no? Exactamente, hay una gran diferencia entre nutrición y malnutrición, donde la realidad epidemiológica en la que está atravesando nuestro país es donde hay un predominio de malnutrición, y dentro de la malnutrición, que hay dos tipos, pueden ser por carencia, que sería la desnutrición. La realidad actual, con los datos que tenemos en nuestro país, es que predomina la malnutrición por exceso, donde el sobrepeso y la obesidad son las dos patologías de malnutrición prioritarias en toda la población, tanto en la población infantil como en la población adulta. Todo producto de el tipo de alimentación que estamos consumiendo. Ayúdennos ambos a desarmar este problema, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes entienden? ¿Hay una preocupación, doctor, por parte de los padres de qué le dan de comer a sus hijos? Sabemos que es un momento que en general los dos papás trabajan, los dos integrantes de la casa trabajan. El tema de la comida se ha vuelto algo mecánico, ¿no? Calentar algo, hacer algo rápido. Decía el tema de la industria, ¿no? Cada vez hay más productos que tienen todos los pasos salteados, ¿no? Digo, todas las cocciones salteadas solamente quizás para calentar. ¿Ve preocupación por parte de los papás? ¿Los chicos le dan bolilla a la comida? Y Verónica también, lo invitamos al doctor para que nos diga qué ve en la consulta con los papás. Bueno, yo le agradezco inclusive a la licenciada la introducción, porque en realidad en nuestro país es verdad que el problema en la infancia básicamente es el sobrepeso y la obesidad. De acuerdo a la última encuesta nacional de nutrición y salud, la ENIS, que bueno, fueron publicados los resultados en septiembre del 2019, entre 2 y 5 años tenemos un 13% de niños con sobrepeso y obesidad, pero entre 5 y 17 años 41%, 20 y pico por ciento sobrepeso y 20 y pico por ciento obesidad. Año 2019, cosa que seguramente se ha profundizado con la pandemia, porque esto de consultorio, estamos viendo un aumento muy considerable de chicos con sobrepeso y obesidad. Chicos que vemos después de la pandemia, después de todo el distanciamiento prolongado del año pasado, que no los controlamos y que vinieron ahora a la consulta, realmente es notable la cantidad de chicos que han ganado peso en forma muy importante, por dos factores fundamentales: comieron mal y se movieron poco. Bien, es un tema. Verónica. Sí, totalmente, y claramente volviendo siguiendo con las palabras del doctor, la infancia es prioritario porque es donde se forman nuestros hábitos alimentarios. Por eso es tan importante la alimentación en este momento biológico de la vida, porque si nosotros a nuestros niños le inculcamos hábitos alimentarios saludables, es mucho más fácil que en la vida adulta los sigan llevando a cabo, que después tener que tratar a un adulto, digamos, y modificarle los hábitos. Los hábitos cuesta mucho modificarlos, por eso la insistencia que hacemos todos los profesionales de la salud en esto de la importancia de la alimentación saludable en la primera infancia, en la infancia. Hay aspectos sociales que no son siempre manejables. La primera infancia, cuando son pequeños, hasta el jardín, ahí papá, mamá, los abuelos pueden tener alguna preeminencia en la alimentación, pero después comienzan los cumpleaños, después está la escuela, que no tiene un buffet saludable, ¿no? Y sí, que se empiezan a consumir cosas que los compañeros consumen, o que llevan en la mochila, o que son de acceso fácil, porque en los kioscos están. El origen, el diagnóstico es este que ustedes plantean, pero el origen de la problemática me parece que lo tenemos más atrás. Sí, claro que sí, pero para mí es muy importante dejarles este mensaje a la gente. No hay alimentos prohibidos, no. Eso en primer medida. Lo que hay que buscar es el equilibrio, o sea, los extremos para los dos lados, ni el todo ni el nada son malos. Entonces, lo que sí vemos es que en estos últimos 15, 20 años hay un cambio en el paradigma alimentario, donde antes
se consumían muchos más alimentos que llamamos naturales, que son los que no tienen ningún proceso de industrialización, como las frutas y verduras de una verdulería, la carne comprada en una carnicería. Y hoy por hoy, como nombrabas vos, Analía, con el cambio del estilo de vida, la falta de tiempo y demás, hemos hecho un avance en el consumo de los alimentos que se llaman ultraprocesados o procesados, que son aquellos que no requieren ninguna manipulación, que están listos para consumir o muy poquita manipulación. Claro. Entonces, lamentablemente, ese tipo de alimentos es el que se volvió prioritario en nuestra alimentación diaria. Entonces, ya no es la gaseosa, digamos, dentro de las bebidas, forma parte de la bebida prioritaria de consumo. Cuando a uno le preguntan, ¿está mal que consuman gaseosa? No, no está mal. Ahora sí, si tu prioridad de consumo a la hora de elegir una bebida es la gaseosa, y ahí sí estamos en un problema. Está la comida fácil y está el delivery también. Sumale Bien. otro elemento que también aporta a la rapidez. Llamás por teléfono, a los 30 minutos lo único que tenés que hacer es ponerte en la mesa. Exactamente. Entonces, un poco lo que tratamos de inculcar los profesionales, tanto los médicos pediatras, los nutricionistas, es esto de volvamos al consumo de los alimentos naturales, digamos, las frutas y verduras. Una fruta tampoco tiene mucho tiempo, es lavarla determinada. Claro. Digo, entonces, Es hábito. a veces es más el hábito que la facilidad del consumo. Doctor. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, en realidad los chicos aprenden mucho más del ejemplo de los padres que de lo que uno verbaliza frente a los hijos. O sea, es decir que ser padre implica un sacrificio. O sea, nunca la crianza uno tiene que pensarla como que es algo placentero. Me refiero, uno lo disfruta muchísimo, pero hay momentos en los que hay que fijar que se hace lo que dicen los padres. Y los chicos aprenden mucho más del ejemplo de lo que hacen los padres de lo que uno verbaliza. Entonces, el rol de la familia es fundamental, justamente en acompañar esta elección de alimentos por lo más natural, como decía la licenciada, y sobre todo promoviendo el consumo de frutas, verduras y granos y disminuyendo el consumo de productos ultraprocesados que están listos para usar, pero que tienen una gran cantidad de azúcares, de grasas trans, de colorantes y saborizantes. O sea, un montón de productos que modifican su palatabilidad, o sea, los hacen más ricos, más tentadores, pero cargan al organismo de un montón de energía no aprovechable, de calorías vacías, decimos, que todo eso se transforma en grasa. Porque en definitiva de lo que se trata es de que el chico crezca en base a masa magra, es decir, a músculo, a hueso, a víscera, a tejido, a cerebro, y no con grasa. O sea, que el aumento de peso sea a partir de masa magra. Y hoy por hoy está perfectamente demostrado que el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, o sea, cuanto más aumentamos proporcionalmente el consumo de alimentos ultraprocesados, aumenta la masa grasa del organismo. Esto es maravilloso, hay trabajos que demuestran claramente eso. O sea, no impacta tanto en el crecimiento, pero sí en el tipo, la calidad de crecimiento. El consumo de ultraprocesados aumenta el peso mucho más en base a la grasa que al tejido magro. De allí la importancia que decía la licenciada de ir hacia lo natural, entendiendo que los enunciados después no es sencillo llevarlo a la práctica. Por eso digo que a veces hay cuestiones de la crianza que nos cuesta mucho trabajo a los padres, pero que es importante que nuestros hijos entiendan a partir de nuestros ejemplos. ¿Qué pasa con la tele, ¿no? Que vende tantos productos. ¿Cómo vamos en contra de todo eso? ¿Qué pasa, digamos, en el consultorio? ¿Qué dicen los chicos? Te agradezco muchísimo la pregunta, porque hoy por hoy son más peligrosas las redes que la televisión. Ajá. O sea, hoy la elección del consumo de alimentos y bebidas, sobre todo bebidas azucaradas, está mucho más promovida en redes que en los medios masivos de comunicación, fundamentalmente a través de influencers. O sea, hay un trabajo muy interesante de UNICEF, julio de este año, donde demuestran el impacto en la decisión del consumo en las familias de alimentos y bebidas a partir de la propaganda en redes, no tanto en la televisión. También hay modas en este momento, quizás los que siguen esa filosofía no les gustaría la palabra moda, ¿no? Pero muchos adolescentes o preadolescentes que están con el tema de ser vegetarianos, veganos. Bueno, ¿cuál es un poco la opinión que ustedes tienen? Por lo menos hay una reflexión, una elección respecto a qué comer, ¿no? Hay como un debate por parte de ellos tomando esas elecciones.
Sí, totalmente. Incluso volviendo a lo que decía el doctor, ese mismo estudio que él refiere, el de UNICEF, incluso es muy interesante ver cómo las marcas, ¿no? La industria alimentaria lo tiene tan bien estudiado a través del marketing, donde utiliza personajes de moda, dan premios, e incluso la disposición de los alimentos en las góndolas de los supermercados, que están a determinada altura, donde los chicos, digamos, es lo primero que ven los chicos, y el factor de la insistencia, ¿no? Que ahí es donde los adultos tenemos que ponernos más firmes en tomar una decisión y mantenerla, y tener que aguantarnos quizás el berrinche que nos hagan de cuando uno dice no, o todos los días el consumo de este tipo de alimentos no, porque está tan bien estudiado el marketing que incluso como están ubicados en las góndolas de los supermercados, es más cautivante, y por supuesto a la población infantil, que es más vulnerable, ¿no? A la hora de seleccionar el tipo de alimentos que va a consumir. Entre un papá, una mamá buena y un buen padre, una buena madre, hay una distinción, ¿no? Es más fácil ser bueno y autorizar o liberar la autorización de la elección a hacerse cargo, como decía el doctor, y poner límites, no tantos verbales, sino en el ejemplo, porque uno también puede hacer como decías vos también, darse permisos, tener acciones que te permitan comer otra cosa que el mercado también ofrece, pero que no sea la regla. Exactamente, por ahí dejar el consumo, porque también esto está tan estudiado por la industria alimentaria, donde hacen una combinación dentro de los aditivos y del juego de nutrientes, que la combinación de grasas y de azúcares nos provoca a nosotros en el cerebro el placer, claro. ¿Sí? Que hace que nos pasa a todos. Cuando uno abre determinados paquetes de alimentos, hasta que no ve el final no lo deja. No. Los que hacen ruido. Porque claro, justamente los que hacen ruido. ¿Sí? Esta adicción que nos generan, porque a la empresa lo favorece porque sigue vendiendo el producto, pero está estudiado todo eso claro. y está adrede colocado para generar mayor consumo. Entonces por ahí dejar ese tipo de alimentos, que son los que dan más palatabilidad, ¿sí? Y que posiblemente sean los más ricos, nadie lo discute, pero para aprender a regular el para cuándo, ¿sí? No todos los días, sino ante determinadas ocasiones. Digo, volver como era antes. Yo no soy tan grande, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era chica, gaseosa en mi casa se tomaba con suerte el fin de semana, digamos. Y cumpleaños. Claro, o cumpleaños, digo, sí. No era todo. Y hoy por hoy, y es algo que se ve en todo tipo, en la clase social, digo, desde la población más vulnerable o con menos recursos, también hay esta prioridad de elección. Sí. Digo, no es solo en la clase social más pudiente. Lamentablemente la alimentación y el consumo de este tipo de alimentos ultraprocesados está diversificado en todos los niveles. Atraviesa toda la sociedad. A claro. todos. Doctor, el consultorio, me interesa la charla que hace con los chicos, ¿no? ¿Cómo ven esto? ¿Les importa lo que comen los más chiquitos? Escuela primaria, ¿no? Hablábamos de las cantinas saludables, hubo iniciativas, ahora con el COVID todo esto seguramente se va a tener que reformular, no vender tantas paquetes y vender fruta, yogur. Hay preocupación por parte de los chicos, entiendo que no les sumamos un tema importante que es el deporte, hacer actividad, salir al aire libre, correr, ¿no? Esta vida urbana desde el ámbito en el que estamos, no es en toda la infancia esto, pero ¿lo ven como algo que les preocupa? ¿Eligen siempre la tele? Cuando uno los interpela un poquito más en forma directa. Bueno, sí, la pregunta es excelente, y esto forma parte, diría, del trabajo cotidiano del pediatra, ¿no es cierto? La comunicación con el paciente y su familia. Siempre nosotros hablamos en pediatría de la mirada biopsicosocial de cualquier situación que enfrentemos en el consultorio, donde el hablar con el paciente, el compartir con el paciente y sobre todo con la familia un montón de conceptos es fundamental. Los chicos escuchan y entienden, aun cuando parezcan que están distraídos dentro del consultorio, divirtiéndose, tengo una pecerita con peces, están haciendo alguna cosa, siempre ellos están escuchando, o sea que las cosas que hay que hablar con la familia también tiene que ser a nivel de la comprensión de ellos, por supuesto, de acuerdo a las distintas edades, y uno ya con el preadolescente y el adolescente habla directamente frente a frente con ellos, porque ya entienden mucho mejor el concepto de salud. Y siempre
tiene que hablarse desde la salud, digamos, ¿no es cierto? Sin estigmatizar en aquellos chicos que están con sobrepeso, con obesidad, o sea que a nosotros nos interesa que regulen su peso por su salud, básicamente, no por cuestiones que tengan que ver con lo físico, con las modas, con los estereotipos. Entonces eso es muy importante. Explicarle lo que decía la licenciada antes, que hay un montón de cosas negociables, o sea, no hay alimentos maravillosos ni alimentos prohibidos, o sea, lo que tiene que haber un equilibrio. Y estas cosas que nos gusta a todos consumirla, tratar de un lugar, que ese lugar son los fines de semana, las fiestas, los cumpleaños, pero que en realidad la salud se establece a partir de lo cotidiano, de lo que comemos todos los días. Entonces ahí hay que hablar de hacer al menos las 4 comidas por día, no saltear el desayuno, que estas 4 comidas tengan representadas los cinco grupos de alimentos básicos, carnes, frutas, verduras, cereales y lácteos, y cómo repartirlos a lo largo del día y explicarle el valor de cada uno de ellos. Los lácteos hablamos del calcio y la salud del hueso, de las carnes hablamos del hierro, la importancia para estar sano, para no enfermarse y tener fuerza, las frutas, la importancia de las vitaminas, que son la principal fuente natural de vitaminas, o sea, le vamos tratando de dar explicación a por qué le pedimos, le aconsejamos que coman estas distintas cosas. Y uno realmente no debe dimensionar la importancia que tiene de las cosas que uno cómo se lo dice al paciente. A veces nos sorprendemos tiempo o años después, cuando el mismo paciente nos dice, yo me acuerdo que vos una vez en el consultorio me dijiste tal cosa. Por supuesto que uno ni se acuerda lo que le dijo, pero realmente cómo queda el mensaje en el caso del pediatra con respecto al chico es impresionante. Por eso, no subestimarlos, ellos entienden y escuchan mucho más de lo que nos imaginamos, hablar con las familias delante de ellos, y a los que entienden bien más conceptos de salud por su desarrollo, explicarles el porqué de cada cosa. Lo que usted señala, pienso, tiene que ver con la prevención, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya tenemos sobrepeso y cuando hay obesidad? Porque ahí deben aparecer algunas patologías que ya hay que abordarlas desde otro lugar. Bueno, yo después la voy a dejar a la licenciada, que también ella tiene muchísima experiencia en esto. O sea, el principal problema en la infancia con el sobrepeso y la obesidad es el emocional. Es decir, el estereotipo delgado, atlético, deportista en el varón y estilizada modelo en la mujer cala muy hondo en los chicos y en los adolescentes. El sobrepeso y la obesidad generan muchos problemas emocionales a partir del bullying, a partir de la autopercepción de la imagen corporal. O sea, ese es el principal problema en la infancia. Y si esto se prolonga en el tiempo, ya existen otros problemas específicamente de salud. Un tema que estamos viviendo hoy con una epidemia es algo que se llama hígado graso en pediatría. Por ejemplo, hoy tuve la oportunidad de dar una conferencia para un congreso de México, y el tema era el hígado graso, y terminé hablando de sobrepeso y obesidad, porque en realidad el hígado graso es una consecuencia del síndrome metabólico, y esto ya es un problema que se instala desde la adolescencia, y este sobrepeso trasladado hacia la edad adulta es la base de lo que hablábamos antes de las enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, que realmente ese es el perfil de problemas. Primero, lo emocional, el que más impacta inmediatamente en la salud de ese chico y de ese adolescente con sobrepeso. Y después está la traslación hacia la obesidad del adulto con todos los otros problemas de salud que son muy complejos. Doctor Tabaco, Verónica, la sumamos a Flor Cantor, que ella es cocinera, pero además es comunicadora social. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias por el contacto. ¿Cómo andan? Gracias por el contacto. Gracias por invitarme, un placer. Bien. Bueno, te queremos sumar, queremos terminar con una pregunta con los invitados y sumarte con opiniones, ¿no? De la cocina, y también tu participación y tu presencia en las redes sociales. Digo que este es un ámbito también donde circula mucha información de comidas y de cocinas. Verónica, quiero preguntarte qué pasa con la educación alimentaria. Digo, porque hablábamos de cambio de hábito y esto requiere que realmente se muevan un montón de cosas, ¿no? Para cambiar los hábitos tienen que suceder un montón de cosas. Muchas veces la escuela puede ser el impulsor de ciertas cosas. Le pedimos mucho a la escuela, pero puede ser el ámbito donde se charle, donde se debata un poco sobre lo que comemos. ¿Por dónde tendríamos que ir? Exactamente, mira, la educación, en este caso alimentaria, nutricional, es fundamental porque
a la gente, a los chicos, a las chicas, incluso a las personas adultas, hay que enseñarles, hay que educarlos y hay que explicarles. Porque para que uno pueda tomar decisiones después de decir esto sí, esto no, primero es importante que sepa el por qué. Entonces es como volver al principio. Entonces es fundamental, sobre todo, vuelvo a insistir, en esta edad, en la infancia, que es donde se forman los hábitos alimentarios, la educación. Nosotros desde el Colegio de Graduados en Nutrición, en el 2019, el año pasado no lo hemos podido llevar a cabo por la pandemia, pero sí tuvimos muchas intervenciones en distintas escuelas donde dábamos charlas sobre alimentación saludable, y la verdad que hemos recolectado una experiencia muy gratificante, porque como decía el doctor, los chicos, los alumnos se entusiasman mucho y participan y opinan, y también llevan el mensaje a sus casas para actúan como para replicando los hábitos saludables y también informando. Yo creo que la educación alimentaria es como la clave para empezar a lograr los cambios de hábito. Perdón, Analía, cuando hablas de educación, ahí tendría que haber un compromiso también de parte del Estado a la hora de comunicar, ¿no? Porque el trabajo que hacen ustedes desde el colegio, lo que pueda hacer el médico de pediatría, otros comunicadores, no se escucha mucho, salvo en programas como este y otro tipo de programas, como que hay un recorte. Necesitamos un compromiso también, leyes o legislaciones, los propios diputados que también se comprometan a comunicar o hacer que haya un mínimo presupuesto para que este tipo de cosas se comuniquen. Exactamente, mira, bueno, a nivel provincial hay una ley, de hecho, que se llama Promoción de la Alimentación Saludable, donde uno de los artículos de esa ley es la incorporación de talleres de educación alimentaria y nutricional en las escuelas primarias. Y por el otro lado estamos a la espera de una ley ya a nivel nacional, lo cual sería aplicable a todo el territorio de nuestro país, donde la ley Promoción de la Alimentación Saludable, en uno también de sus artículos, manifiesta la incorporación de la materia de educación alimentaria y nutricional en todos los niveles de los establecimientos escolares. Así que si esto sucede, que esperamos que sea pronto, que se apruebe la ley, eso nos ayudaría un montón a que, bueno, se empiece a hablar de la alimentación y de los hábitos saludables ya en la infancia, ¿no? Y en la escuela como currícula de materia. Es muy bueno. Flor, el doctor lo mencionaba, que muchas veces las redes sociales donde circula cierta información, en algunos casos puede ser información, como decía el doctor, que no es la más indicada, ¿no? Promocionando determinadas bebidas o consumos, pero también hay otra corriente que tiene que ver con cocina saludable, con pensar lo que consumimos, con instalar la idea de empezar a hacer cosas en casa, ¿no? Volver a esa idea de ser nosotros los cocineros, los que producimos lo que consumimos. Un poco en esa línea vos venís trabajando. Total. Bueno, primero a mí me parece que hay las redes sociales están invadiendo todo, y me parece que hay un gran impulso desde consumidores y también desde productores, como que todo el mundo quiere poder mostrar lo que está haciendo, y muchas veces pasa, bueno, por lo que vengo escuchando, que hablaban de que los chicos llevan información a la casa, muchas veces la mamá o la abuela o quien sea que está cocinando también quiere hacer una propuesta distinta, más sana, o incorporar algo nuevo, y también hay como una cosa de mostrarlo y de ser una especie de influencer en la microcomunidad, digamos. O sea, yo veo esto y veo que están pasando muchas cosas que no son desde ya todas negativas, ¿no? Me parece como que hay que prestar atención y no ser tan crítico de decir todo lo que se está masivizando está mal, no. Sí, también me parece que nunca se habló quizás tanto de comida, pero se comió peor, no sé, eso lo van a decir ellos. Pandemia ayudó. La pandemia también hizo que por ahí cocináramos más en casa, que nos encontráramos más con los alimentos, que los reconociéramos. Totalmente. Que jugáramos. Bueno, como me preguntaban a mí en cuanto a lo que yo cocino y a lo que yo comunico, sí veo un gran cambio, sobre todo el año pasado. Yo siempre digo que la pandemia nos regaló un tiempo a todos, sobre todo en la primera etapa más de confinamiento, de estar en la casa. Cada uno se puso a hacer lo que mejor le salió, con lo que mejor se sintió más cómodo. O sea,
no todo el mundo se puso a cocinar, sí mucha gente, otros con la jardinería, otros con la pintura, la peluquería, lo que sea, pero sí tuvo que ver con un volver a la cocina como el centro de la casa, ¿no? Al hogar, y hacer ese tipo de recetas que sí veo, por lo menos en mi área, a lo que llevaba más tiempo real. O sea, hacer una pasta, algo de pastelería, una receta de la abuela. Después, bueno, hubo como otras etapas, pero sí, al principio yo creo que sí, que la pandemia ayudó, por lo menos a que la gente se conecte con el que vive y con quien vive, y también la comida tiene que ver ahí con pensar qué estamos comiendo, cómo lo estamos cocinando, un poco de todo. Hay también hay como una tendencia de gente que tiene intereses en conocer cosas saludables, ¿no? Lo que vos decís, hay como toda una comunidad que está haciendo búsqueda, ¿no? De información, de gente que puede aportar datos y también sumarse, agruparse para, bueno, pensar un poco el tema de la alimentación no como un hecho mecánico, sino como un hecho saludable, social, digo, todo lo que implica, ¿no? Claro que sí, hacerlo, yo creo que más consciente, ¿no? A eso que hacemos mínimo, siempre diferenciando a la gente que puede comer claramente en este país, hacer más consciente ese hecho de que lo hacemos mínimo 4 veces por día y que tenemos que desde ya cuidar por lo menos qué tipo de alimentos entran en estas 3 o 4 comidas que sí o sí comemos por día. Y ahí, bueno, aparece todo esto que vos decís, el boom de, no sé, de lo integral, de las verduras de estación, de comer más conectado con la época, que yo creo que eso es buenísimo porque sin querer o no, para mí se está hablando cada vez más. Ahora hay que ver qué se hace. ¿Qué se hace en el futuro? Antes de cerrar, has dado varios talleres de cocina para chicos. Digo, a los chicos les has enseñado a cocinar. Bueno, hay interés, digo, por parte también de los chicos de aprender a hacer su comida, ¿no? Me encanta, y además, bueno, a mí desde siempre me interesó mucho la infancia porque creo que es como lo más puro, ¿no? Como que los chicos vienen sin nada, sin esto no como, esto, bueno, desde ya que tienen sus gustos y sus preferencias, pero se animan a probar, se animan a decir, bueno, capaz que no voy a comer berenjena, pero voy a hacer berenjena. No buscan la practicidad de la clase o sacarse algo, sino pasarla bien. Y yo creo que a partir de eso se aprende mucho, ¿no? De buscar divertirse y disfrutar el momento. Que para eso cocinamos también. Totalmente. Vamos a ir cerrando, pero me queda la idea de comer por necesidad y comer por una cuestión del deseo, del afecto, del encuentro, ¿no? Que sea algo que también se interrelacione con el otro en la presencia que el otro significa, ¿no? Cuando comés, cuando compartís, ¿no? Cuando haces una comida y después la podés comer, ese momento es un momento que debe resignificarse. Creo que la pandemia, como dice ella, la primera parte nos ayudó. Debemos contemplar los dos aspectos, esa parte que nos ayuda la pandemia para encontrarnos y las problemáticas que ha traído la alimentación. Así que cerremos todos, 1 minuto más para cada uno, porque se nos termina el programa. Nada, bueno, yo como cierre decir que los alimentos claramente tienen funciones, como bien vos dijiste, las funciones de los alimentos son fisiológicas porque necesitamos los nutrientes que nos aportan los alimentos, entonces tienen una gran función fisiológica, tienen una función terapéutica en los casos de determinadas patologías que se relacionan con tipos de qué alimentos no consumir, qué alimentos sí se pueden consumir, por lo tanto tienen una función terapéutica, tienen una función social muy marcada en nuestra cultura. Todos los festejos que hacemos lo hacemos comiendo, dejamos todo, cumpleaños, casamiento, fin de año, fiesta, todo, siempre el alimento es el centro de reunión, y la otra función es la del placer. Comemos determinados alimentos porque nos dan placer. Entonces, esas son como las 4 funciones principales que tienen los alimentos para nosotros. Flor. Bueno, nada, yo decir que la gente que cocinen en la casa, que cocinen con los chicos, que cocinen con otros, y que es la mejor forma para mí de invertir el tiempo y el amor y de multiplicarlo. Puede sonar muy naif, pero es muy real. Después todo lo que dice ella, claramente, de buscar la nutrición, de comer de estación, de comer todas las veces por día que sea necesario, de enseñar a través de la comida, de usar el alimento como una cuestión de dinámica, de cambiar, hasta de juego te diría, pero siempre que se pueda cocinar rico y casero en casa.
Doctor Tabaco. Bueno, 3 o 4 cosas que creo que son fundamentales: proteger, promover la lactancia materna, exclusiva los primeros 6 meses, con alimentación complementaria a partir del 6º mes, lo que implica la crianza de nuestros hijos. La importancia de una alimentación saludable para un correcto crecimiento y desarrollo y prevención de sobrepeso y obesidad, como pensándolo en el curso de vida, que lo que hagamos en la infancia va a tener impacto en la programación metabólica de toda la vida de esos chicos. Y por otro lado, reconfirmar lo que han comentado, el espacio de la alimentación como un momento saludable para la familia. O sea, evitar la interferencia de las pantallas, entenderlo como un momento de diálogo, de comunicación con nuestros hijos y aprender a disfrutar de la alimentación, tratando de evitar, por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, que en realidad también es otro padecimiento importante. Pero básicamente el momento de alimentación que sea para disfrutar en familia, sin pantallas, y lo que decíamos también, el esfuerzo de los padres en cuanto al ejemplo, más allá de la verbalización con respecto a una alimentación saludable. ¿Cerramos? Sí, contento. Nos quedaríamos, Nos quedaríamos seguir charlando porque, bueno, es un tema que da para mucho y hacer cambios de hábito es algo muy complicado. Sabemos que implica muchas cosas, acá se mencionaron, ¿no? Los padres, la escuela, quien te forma, el Estado, la industria. Mirá cuántas cosas necesitas que se pongan en sintonía para que eso cambie. Está claro que el cambio lo necesitamos. Sí. Los porcentajes que dio el doctor, que mencionaba Verónica, muestran que tenemos jóvenes con mucho sobrepeso, con mucha poca actividad física en algunos casos, pero que no estamos haciendo la mejor elección. Así que bueno, desde acá nuestro pequeño granito de arena que intenta dar algunas opiniones para repensar este tema. Como siempre en familia, volvamos a la idea de comer todos juntos. Bien, la semana pasada hablamos de la ley de humedales, que la necesitamos ya. Y el título de esta nota va a ser una ley relacionada con el tema de la alimentación que necesitamos también ya. Hasta la semana que viene.